Buen día, ¿cómo están? Soy Eduardo Gil, ayudante de explotación forestal, y en esta clase, en esta presentación, quiero que repasemos un poco los distintos equipos de cosecha que podemos encontrar en la región y que veremos a lo largo de la cursada. En la región del NEA, del noreste argentino, tanto Misiones como Corrientes, se realiza cosecha de pino taeda, pino híbrido y Eucaliptus grande. En general se pueden observar operaciones de raleo y talarraza. Los equipos que veremos en esta presentación corresponden a sistemas de cosecha totalmente mecanizados para este tipo de operaciones. En primer lugar veremos el sistema de cosecha full tree o de árbol entero, de fuste entero. Este sistema de cosecha se utiliza en las operaciones en las talarraza, tanto de pino taeda como de Eucaliptus grande, y se compone por un lado por un feller buncher que realiza el corte de los árboles, ingresa al rodal y corta los árboles en pie para dejarlos derribados dentro del campo. Luego un skidder que realiza el arrastre de esos árboles hasta el borde de camino y ubica los fustes a borde de camino sobre una planchada. Después un procesador que realiza el derrame y trozado, mide las trozas, las corta y deja las ramas, separa las ramas de los árboles, también a borde de camino, dejando las trozas apiladas por tipo de producto. Y finalmente una cargadora que carga las trozas en camión para que éstas puedan ser llevadas a las industrias. Ahora a continuación veremos un ejemplo de cada una de estas máquinas para que también puedan relacionar esto con lo que vieron en mecánica sobre cada uno de los tipos de máquinas forestales que existen. Las fotos que veremos en esta presentación corresponden a equipos que están trabajando actualmente en la región. Algunas fotos como esta que estamos viendo ahora son del 2011 y otras fotos han avanzado en el tiempo hasta el día de hoy. Esto que podemos ver acá es un feller buncher de marca Caterpillar, modelo 511, sobre orugas. Podemos ver que es una máquina base parecida a una excavadora, aunque tiene algunas diferencias, montada sobre orugas, con una cabina giratoria, con una grúa y un gran cabezal que realiza el corte de los árboles. Esta máquina es una máquina de diseño forestal, específicamente diseñada para el trabajo forestal, que tiene como principal característica el ancho de las zapatas y el despeje del suelo. Si podemos ver que el despeje del suelo en este caso es de 76 centímetros. Eso permite que la máquina pueda circular sobre rocas o sobre los tocones de los árboles sin mayor inconveniente. La grúa tiene un gran alcance, un alcance de 8 metros, y el cabezal tiene un sistema de disco giratorio de corte, y acá podemos ver un detalle de cómo son los elementos de corte. Son una especie de dientes, muelas, que tienen 4 caras y pueden rotarse a medida que se van desgastando hasta necesitar un afilado. Este disco se mantiene continuamente en movimiento y corta los árboles secuencialmente según el operario lo maneje. Esta máquina se acerca a los árboles, los corta y luego los derriba y los posiciona en una pila, va formando una pila. Eso lo veremos mejor a medida que avance la cursada cuando veamos el tema de corte. Similar a esa máquina tenemos este otro ejemplo, una máquina John Deere con unas características muy parecidas porque también es una máquina de diseño forestal, la John Deere 753J. Esta tiene una cabina también alta, mucho despeje del suelo, un cabezal muy similar al anterior. Estos cabezales permiten cosechar varios árboles al mismo tiempo. Se puede cortar un árbol, luego cortar otro, hasta un tercero, y acomodar todos esos árboles en una misma pila al momento del volteo. Si se fijan un poco, se puede ver que el radiador de la máquina está sucio. Hay una reja que está sucia con acículas porque esa máquina acaba de salir del rodal, y esos radiadores deben limpiarse regularmente para evitar sobrecalentamientos. Estas máquinas, como son de diseño forestal, pueden ver que la cabina tiene vidrios con ángulos que permiten una buena visión, tiene muchos vidrios y no presentan rejas, como si las tienen otras máquinas que no son específicamente diseño forestal, que veremos a continuación. En todas las fotografías coloco una referencia como para que, si después buscan el PDF de esta presentación, puedan acceder a las especificaciones de cada máquina. Esta máquina que vemos ahora es un feller buncher, también que realiza volteo, pero sobre ruedas. En lugar de tener un sistema de tracción con oruga, tiene neumáticos. Esta máquina trabaja de una forma diferente. En lugar de poder rotar su cabina y el elemento de corte, debe maniobrar para poder acercarse a los árboles. También permite acumular 2 o 3 árboles, pero el operario de la máquina debe moverla continuamente para buscar el próximo árbol a cortar. En esta filmina podemos observar un feller buncher sobre neumáticos también, Tigercat 720D. Esta fábrica canadiense produce maquinaria para
sistema de cosecha de árbol entero y también para sistema de corta medida. En este caso pueden observar que la estructura de la máquina es muy similar a la máquina de John Deere, que comparte los mismos elementos, pero lo produce otra empresa. Luego de que los árboles han sido cortados y se ha conformado un paquete dentro del campo, una pila, se realiza la siguiente máquina que trabaja, el skidder para realizar la extracción. En este caso pueden observar un skidder Caterpillar 525. Esta máquina ingresa vacía al campo, maniobra, con la garra captura una pila y empieza a trasladarse hacia el borde de camino para extraer esos fustes, arrastrándolos. Pueden ver que la garra cuelga de una pequeña grúa corta que ayuda a elevar la base de los fustes para que únicamente la copa de los árboles apoye contra el suelo y eso facilita el trabajo de extracción. Si por alguna razón el feller hizo pilas muy chicas, el skidder puede llegar a maniobrar para formar una pila más grande a partir de varias pilas chicas. En este caso, los skidders, una de las características, además de la potencia, en este caso tiene 146 kW, una de las características que define la máquina es el tamaño de la garra, y una misma máquina base, un mismo skidder puede tener garras de diferentes tamaños. El tamaño de la garra define la cantidad de madera que puede llegar a ser extraída en cada ciclo. Este otro skidder es un skidder John Deere 648 de tamaño similar al anterior, 648H, que está realizando extracción de pino, y ahí se puede ver también cómo lleva una gran cantidad de fustes. Los puede llevar entre 5 y 15 fustes en un mismo viaje, dependiendo del diámetro de los árboles. Luego de que el skidder extrajo las trozas, estos son los fustes, estos son ubicados a borde de camino en una larga hilera de varios fustes de altura. Y en esta ubicación trabaja el procesador. El procesador está encargado de derramar los árboles, medir las trozas y hacer el corte de las trozas. Una operación que antes era realizada con motosierristas. Este procesador forestal que ven en esta foto es una máquina de diseño forestal específicamente diseñada para el trabajo forestal y es un procesador John Deere 2154D equipado con un cabezal Warata 622B. John Deere produce una gran serie de equipos forestales y también máquinas viales. Dentro de los equipos forestales, el 2154 es una máquina base que puede utilizarse tanto como procesador como también como cargadora. En este caso es una máquina equipada como procesador. Y el cabezal Warata 622B Warata es una marca de cabezal, un fabricante que se lleva bien con John Deere. Muchos John Deere están equipados con estos cabezales. Y el 622B es un cabezal mediano a grande que hace buena pareja con esta máquina base que es bastante grande. En la región se utiliza muy bien como procesador a borde de camino y como harvester en talas rasas, cortando árboles de 13 a 15 años de edad. En este caso podemos observar también un procesador forestal que está trabajando un poco dentro del rodal debido a que en esa situación era medio atípica y el camino no pasaba exactamente por ahí. Este procesador forestal es un Caterpillar 320 y la denominación es Caterpillar 320D FM porque es una máquina de Caterpillar específicamente diseñada para trabajo forestal. Y está equipado con un cabezal Lochmax 7000. Lochmax es otra fábrica de cabezales que produce cabezales para equipar distintas máquinas base. Y el Lochmax y Warata tienen principios de diseño bastante diferentes que podremos observar cuando analicemos más adelante cabezales de cosecha. Y en este caso lo que vemos es un procesador forestizado. Un procesador forestizado es una máquina base vial que se utilizaría por ejemplo como una excavadora en actividades de construcción, a la que se la forestizó, se la adaptó para trabajo forestal mediante la incorporación de protecciones a la cabina. Pueden ver que esta máquina, a diferencia de las anteriores, tiene una reja, no un vidrio antiimpacto, sino una reja, porque el vidrio se desmigaría si sufre un golpe. Una reja que protege al operario. Y también tiene conducciones adicionales de aceite hidráulico montadas en la grúa que quizá no son fáciles de identificar, pero que permiten instalar un cabezal procesador que consume mucho más caudal hidráulico que la pala tradicional que traen estas excavadoras. En este caso es una máquina John Deere 200, muy similar al 2154 en potencia, equipada con un cabezal Lochmax también. En este caso podemos ver un Lochmax 7000 haciendo pareja con una máquina de John Deere.
lo que se observa delante de la máquina era justamente la troza que el procesador corta. En este caso tenemos la misma máquina, el mismo marca y modelo de máquina, pero un poco más antigua. Se puede ver más rastro de desgaste y se puede ver, bueno, cómo opera en una zona donde hay un camino y había una plantación forestal y hay zonas de bosque nativo de fondo. Como en algunos lugares de Misiones lo que se cosecha son pequeñas fajas de pino ubicadas dentro del bosque nativo. Y finalmente, bueno, la operación de carga se realiza con cargadores. Las cargadoras prácticamente siempre en la región son máquinas viales adaptadas, en donde se agregan protecciones forestales y se cambia el balde de la máquina por una garra para poder elevar las trozas. Esta máquina opera luego de que el procesador ha pasado y ha dejado las trozas a borde de camino, y se encarga únicamente de cargar las trozas desde el borde de camino y ubicarlas en el camión. El sistema de cosecha que vimos hasta ahora era el sistema de cosecha Full Tree, que trabaja principalmente en operaciones de tala rasa. Existe otro sistema de cosecha que es el sistema de corte a medida o cut-to-length, que puede utilizarse tanto en tala rasa como en operaciones de raleo. Este sistema se caracteriza porque el corte lo realiza un harvester, una máquina cosechadora que trabaja dentro del campo, que derriba los árboles, los derrama y los troza dentro del rodal, y ubica las trozas de los distintos productos a lo largo de la vía de saca ya clasificada. La vía de saca es una vía por la que se ingresa para extraer las trozas. Luego la extracción la realiza una máquina distinta, el forwarder. Este forwarder, que es una máquina autocargante, cargable, toma las trozas de un producto determinado y las ubica sobre una caja y las extrae hasta el borde de camino, donde una cargadora o el mismo forwarder las ubican sobre un camión. A continuación veremos distintas opciones, distintas configuraciones de estas máquinas. Esta máquina que podemos ver acá es un Harvester Lossmann 801. Es una máquina que se ve mucho en la región porque es de origen finlandés. Se importaron muchas de estas máquinas para trabajar en raleo, y en este caso en particular está trabajando en un tercer raleo. Este Harvester tiene tracción 4x4, tiene dos ejes con tracción, tiene una grúa telescópica y un cabezal Keto 150 que no puede observarse en la foto debido a que lo tapan las ramas. Lo podemos ver en otra fotografía más adelante. Es una máquina especialmente diseñada para operar en raleos, por su tamaño y por su movilidad. En esta foto se puede ver un Harvester Lossmann 801 con una cabezal Keto 150, y se puede observar el cabezal, y al lado se puede observar un forwarder de Toto que hace pareja con esta máquina en una operación de raleo. Es una combinación bastante apropiada para trabajar en operaciones de raleo. En esta fotografía se puede ver un Harvester un poco más grande, el Lossmann 821, que tenemos uno trabajando en el departamento de Dorado generalmente, que tiene tracción 6x6 y tiene un cabezal Keto 450 con una mayor capacidad. Esta máquina puede trabajar en terceros raleos y tala rasa sin inconvenientes, aunque en segundos raleos puede resultar un poco grande debido a que su tamaño le dificulta los movimientos. Este Harvester que podemos ver en esta foto es un Harvester Timberjack 1270B, trabajando en una tala rasa en Corrientes. Esta marca, Timberjack, era una marca de máquinas forestales que fue adquirida hace unos años por John Deere y que le permitió a John Deere incorporar dentro de sus máquinas agrícolas y de construcción la línea de máquinas forestales. Timberjack era la empresa que había diseñado los modelos forestales que hoy en día incorporó John Deere. Podemos ver que esta es una máquina 6x6 con 3 ejes con tracción. Pueden ver que el eje trasero tiene un neumático más grande y los ejes delanteros forman un buggy con neumáticos más chicos sobre el que está montado la grúa. Fíjense que en este caso, bueno, de Timberjack no hay una página web para que accedan, pero si ustedes buscan Timberjack 270B y brochure, que sería el folleto, pueden encontrar en internet estos folletos donde se ven las dimensiones de las máquinas y sus características. Fíjense lo parecida que es esta máquina. Esta es la máquina John Deere 1070D. Es la máquina que desarrolló John Deere una vez que ya incorporó a Timberjack en la empresa. Este Harvester es un Harvester específico para raleos o tala rasa de árboles muy chicos, pero en nuestra región se utiliza en segundo y tercero raleo, y sus dimensiones lo hacen muy parecido al Lossmann 821. Lossmann 821. Este Harvester que podemos ver acá es la alternativa a los Harvesters de neumáticos que vimos anteriormente. Es un Harvester forestizado,
una máquina vial a la que se equipó con protecciones forestales y con líneas de conducción hidráulica suficientes, y se le instaló un cabezal Losman 5000. La máquina base es una Caterpillar 312, una máquina base chica, que con el cabezal Losman 5000 hacen una buena combinación, un buen harvester para trabajar en operaciones de raleo, aunque en este caso está trabajando en corriente en una tala rasa con árboles de entre 0,3 y 0,5 metros cúbicos, que tienen características muy parecidas a las que podemos ver en segundos y terceros raleos del norte de Misiones. Acá se puede ver cómo la máquina transita a lo largo de los niños, corta los árboles, los derrama y ubica las trozas a lo largo entre medio de los árboles restantes si fueron raleos, o en el lugar limpio si fuera una tala rasa. Y también pueden ver bien cómo la máquina transita sobre las ramas que va dejando luego del derrame. Fíjense también que la máquina dispone de una protección sobre el motor, una estructura de hierro con un toldo que evita que las acículas caigan sobre el motor. Eso es porque las máquinas forestizadas no cuentan con todas las protecciones originales para evitar que las acículas tapen las respiraciones y sobrecalienten el motor, entonces necesita este tipo de protecciones. La falta de estas protecciones puede causar incendios en las máquinas. Esta es el mismo tipo de máquina, la misma configuración, Caterpillar 312 con cabezal Losman 5000, trabajando en un segundo raleo del norte de Misiones. Pueden ver que la máquina ingresa cosechando un liño y a su vez realiza un raleo selectivo en los dos liños adyacentes a cada lado de la máquina. En un mismo movimiento la máquina va cosechando, trabajando en 5 líneas distintos. Con una configuración similar podemos ver una máquina Doosan 180 equipada con un cabezal Warata 415. Esta máquina es mucho más grande que la anterior, está trabajando en un tercer raleo, pero puede trabajar muy bien en una tala rasa con árboles grandes. Y también pueden ver que como es una máquina forestizada, tiene una superestructura adicional como protección y un toldo para cubrir el motor. La máquina que pueden ver acá es una John Deere 160 con un cabezal Warata 414, muy parecido al cabezal de la Filmina anterior, aunque la máquina John Deere, trabajando en tala rasa en corriente, otra máquina forestizada que se ve mucho en la región, un conjunto forestizado. Y a diferencia de esa, acá podemos ver una máquina forestal, que ya la vimos anteriormente trabajando como procesador. Un harvester forestal John Deere 2154 equipado con un cabezal Warata 616, trabajando en talas rasas en corriente. Esta máquina base la habíamos visto anteriormente como procesador con un cabezal Warata 622. Y acá lo vemos con un 616. El 616 es un cabezal más chico. Y trabajando en el campo, observando la máquina, pudimos ver que esta combinación no había resultado adecuada para cosechar árboles, los árboles más grandes dentro del rodal. Árboles que tienen entre 40 y 50 centímetros de edad. Este cabezal 616 no llegaba a cortarlos y tenía que realizar varios movimientos para poder cortarlos, o tenía que venir un motosierrista a realizar un volteo, debido a que el cabezal era un poco chico para el tamaño de máquina base que estábamos observando y para el tamaño de los árboles de rodal. Un cabezal 622 hace mejor pareja con esta máquina base. En esta foto es interesante ver el desgaste que tiene la pluma, cómo la pintura se desgastó cerca del cabezal debido al roce de los árboles. Y así hay muchos elementos del harvester que se van desgastando por el roce con los árboles. En este caso podemos observar también un harvester forestizado, un poco atípico en la región, que es una máquina base Komatsu equipada con protecciones forestales adicionales y un cabezal Valmet 370. Y a continuación podemos observar una máquina New Holland equipada también con el mismo cabezal, Valmet 370. Son dos opciones de máquina base distintas con el mismo tipo de cabezal. Luego de que los harvesters realizaron tanto en raleo como en tala rasa el corte de las trozas, una máquina debe extraer las trozas de a bordo de camino. Ese trabajo lo realiza el forwarder. En esta foto podemos ver un forwarder Bertotto 160 de fabricación nacional, que se fabrican acá en Esperanza, equipado con una grúa Pensaur de fabricación brasileña. Estos forwarders están equipados con tracción 4x4, dos ejes con tracción, y pueden ver también que, como una característica interesante, llevan una pala incorporada a la parte de adelante para poder abrir caminos, mejorar caminos o mover obstáculos dentro del rodal. En esta máquina la grúa debe tomar las trozas y cargarlas en la carreta. Entonces, para la productividad de la máquina depende mucho del tamaño de la carreta, de la capacidad de tracción de la máquina y también de la capacidad de la garra de la grúa y del alcance que puede tener la grúa.
En este caso pueden ver que el alcance de la grúa es como máximo de 5,30 metros de longitud y la capacidad de carga de este forwarder máxima son 12 metros cúbicos, aunque cuando se los ve trabajando normalmente extraen entre 8 y 10 metros cúbicos por ciclo. Esta misma máquina, en el caso anterior podían ver que traía trozas cerrables, en este caso trae trozas pulpables, la podemos ver circulando en un camino embarrado luego de una lluvia. En la máquina de esta foto, la grúa no es una grúa Pronsegur, sino una grúa Guerra de origen español. Y se puede ver como la máquina tiene una cabina un poco diferente y otras protecciones, debido a que Bertotto a lo largo de los años fue cambiando las características y mejorando la máquina con el tiempo. A diferencia de ese forwarder, que sería un forwarder liviano o un forwarder chico, podemos ver en esta foto un forwarder grande, el John Deere 1710 de tracción 8x8, trabajando en un tercer raleo de pino híbrido en Misiones. Esta máquina tiene una capacidad de carga mucho mayor, de 17 toneladas, y la grúa tiene un mayor alcance, también 8,5 metros de alcance. Es una máquina más grande, totalmente diseñada para el trabajo forestal y con otras características. Similar a la máquina anterior, podemos observar este forwarder 8x8 Ponce Buffalo, que también tiene una capacidad de carga un poco menor, 14 toneladas y un alcance de 9 metros en su grúa, especialmente diseñado para trabajar, o en tala rasa o en operaciones de raleo. Es una máquina que también está trabajando en la localidad de Dorado. Ponce es una empresa que últimamente está apostando fuerte por la región y tiene un representante en El Dorado, que lo pueden encontrar sobre calle Sarmiento. Y es interesante conocer los que están acá, porque uno puede hacer consultas y puede averiguar información sobre los modelos de máquina que están en la región. A diferencia del anterior, acá podemos ver un forwarder Rodnet F15. Rodnet es una empresa sueca que también está empezando a introducirse en la región con máquinas nuevas y produce tanto forwarders como harvester. Este es un forwarder 8x8 y es interesante ver que los dos ejes traseros están unidos por una cadena, también llamado track, que permite que los ejes trabajen en conjunto y tengan una mayor superficie de apoyo y mayor capacidad de tracción en condiciones adversas como condiciones de barro, nieve o suelos pedregosos. Esta máquina en particular está trabajando en una demostración en una tala rasa y está cargada con trozas aserrables. Su capacidad de carga es un poco mayor a la anterior, 15 metros cúbicos, o sea 15 toneladas, y el alcance máximo de la grúa es un poco mayor, 10 metros de alcance. El forwarder que vemos en la foto es un forwarder John Deere 1510E, trabajando en una tala rasa en Corrientes. Podemos verlo vacío y podemos ver la estructura de la grúa y cómo es la caja cuando está vacía. Esta máquina también tiene tracción 8x8 y 15 toneladas de capacidad de carga. Y esta otra máquina es una máquina bastante típica que ya no se produce más porque la empresa Lochmann cerró y fue comprada por otra fábrica. Lochmann es una empresa finlandesa que hoy en día fue comprada por Sampo y no va a producir más estas máquinas, aunque quizás veamos este mismo tipo de máquina producida con otra marca. Podemos ver que cuenta en el eje trasero, en los dos ejes traseros, con un track que permite una mayor distribución del peso en el campo y una mejor transitabilidad. Y los dos ejes de adelante están equipados con cadenas. Las cadenas permiten mejorar el agarre de los neumáticos y los protegen contra daños por los troncos, los troconos, las rocas que se encuentran en el campo. También la máquina trae las luces preencendidas y ahí entonces podemos observar cómo la cabina está equipada con muchas luces que le permitirían trabajar de noche sin mayor inconveniente. La máquina que vemos en esta fotografía es una máquina marca Randon 6x6. Ahí podemos ver que tiene dos ejes formando un buggy debajo de la carga para soportar el peso de la carga y un único eje en la máquina, en la parte delantera de la máquina donde está el motor y la cabina. Esta máquina de origen brasileño la observamos en la provincia de Corrientes realizando extracción y carga. Una alternativa a los forwarders son las carretas autocargables. Las carretas autocargables están compuestas por dos elementos. Por un lado, un tractor de doble tracción, equipado con protecciones forestales y con un tanque de aceite hidráulico adicional. Y por otro lado, que lleva enganchado y arrastrando a una carreta de dos ejes, equipada con una grúa. En este caso podemos ver que la grúa es una grúa Pronsegur brasileña, similar a la grúa que observábamos en los forwarders de Bertotto. Y la carreta posiblemente sea una carreta TMO, también de origen brasileño. Y los tractores son tractores Valtra, que trabajan en conjunto con la carreta. Estas máquinas son una buena solución como primer paso de mecanización.
en operaciones de ralevo y de raza en zonas con suelos relativamente planos, con poca pendiente y poca rocosidad. En estas situaciones las máquinas presentan una muy buena productividad, pero en la medida en que empieza a haber una mayor cantidad de pendiente o que los terrenos presentan rocosidad, las máquinas tienen ciertas limitaciones debido a que la carreta no tiene tracción y el tractor debe arrastrarla, y en ese caso se produce patinamiento en el tractor. Esto hace que en las situaciones con terrenos con peor transitabilidad los forwarders se destaquen rápidamente por encima de estas combinaciones. Sin embargo, estos son equipos relativamente económicos que permiten mecanizar una operación de ralevo o talarraza a un menor costo. Espero que esta presentación haya sido de utilidad para poder conocer los equipos que existen en la región. Seguramente algunas de estas máquinas ya las vieron y las conocen, otros quizá las ven recién ahora, aunque creo que en mecánica y maquinaria ya se han visto los equipos de cosecha que trabajan en la actividad forestal. Mi email de contacto es eduardogil@gmail.com. Los animo a que realicen cualquier consulta sobre esta clase o sobre cualquiera de las clases que convengan a continuación a ese mail. Y además, en el aula virtual dejaré un pequeño formulario de Google Forms para que vuelquen ahí las consultas que tengan sobre esta presentación. Muchas gracias por participar, a pesar de que con la cuarentena no podemos tener clases presenciales, pero espero que esta modalidad sea de utilidad y los animo a enviarme cualquier sugerencia que tengan para poder seguir avanzando con esta modalidad. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase.